Bueno, estamos ya de vuelta acá a las 8:45. Vamos a hablar acerca del tema de los impuestos y este año 2020. Vaya que es, bueno, ya de por sí pagar impuestos siempre resiente la bolsa y a la mayoría no nos gusta, pero es una responsabilidad, ni modo que le vamos a hacer. Pero con esta situación de la pandemia, pues bueno, la SAT ha habido una recalendarización, si así lo queremos ver. Vamos a hablar de ello, de los tiempos y si hay o no alguna facilidad que pueda hacer usted si está en un problema con la SAT. Bueno, vamos a hablar de ello con el experto en estos temas en cuanto a impuestos y defensa fiscal, el señor Oscar Chile Monroy, muy conocido por todos en cuanto al tema de impuestos. Bienvenido. Muchísimas gracias, estimados. Muy buenas noches y es un gran gusto participar con ustedes. Licenciado Chile Monroy, para iniciar, ¿cuáles han sido las variaciones en cuanto a las dinámicas del pago de impuestos en el país? Recordando que en el primer trimestre hubo algunas prórrogas para algunos impuestos y hemos visto ya en el Congreso la aprobación de otros. ¿Cuáles han sido las principales modificaciones en el calendario impositivo del país? Realmente, Cristian, no ha habido un mayor aplazamiento en las fechas de los pagos de impuestos. El único corrimiento que hubo fue en el mes de abril, producto de los días inhábiles que la Superintendencia de Administración Tributaria declaró inhábiles y ello dio como consecuencia el corrimiento de pago de los impuestos hasta el 15 de abril. De allí hasta la fecha, ningún plazo ha existido por una razón bien importante, y aquí es donde hay que llamar a la reflexión al legislativo, porque la SAT no puede hacer más lo que ya está regulado en la ley, no puede crear días inhábiles, todos han sido hábiles porque no hay una ley que le permita declarar inhábiles. Por esa razón, tendría que ser una intervención del legislativo para aplazar las demás fechas de los pagos de impuestos. Eso es uno de los cambios tal vez más importantes que hubo, fue el corrimiento del plazo en el mes de abril. Ahora, en cuanto a facilidades de pago de impuestos, esto siempre ha existido como una facultad del señor presidente constitucional, que ya está en la SAT, producto del Código Tributario, que la Administración Tributaria puede conceder facilidades de pago hasta 18 meses. O sea, eso ya estaba, y entendemos que por efectos de la pandemia y la crisis económica y lo que yo le puedo llamar la asfixia fiscal que están teniendo los contribuyentes, entendemos que la Administración Tributaria ha otorgado los plazos. En algunos casos son plazos bastante cortos, de 3-4 meses. Los contribuyentes tienen derecho de solicitar hasta 18 meses. Bueno, y el tercer cambio que hubo, digamos de manera muy general, es relacionado con el impuesto de solidaridad, el famoso ISO, que dicho sea de paso es manifiestamente inconstitucional, que a través del decreto 12/2020 se logró en ese decreto que el trimestre de abril, mayo y junio, que habrá que pagar el próximo mes de julio, los contribuyentes lo pueden pagar hasta el mes de septiembre. Pero yo que aquí quiero aclarar rápidamente un asunto. Esto realmente del aplazamiento a septiembre no tiene mayor beneficio para el contribuyente, porque en el mes de octubre ya está venciendo el tercer trimestre. Entonces, aquí es donde queremos llamar a la reflexión de los contribuyentes, que sale mucho más viable que soliciten pago por abonos o facilidades de pago, mejor dicho, a través del Código Tributario, y pagar el impuesto de solidaridad en 18 meses y no desembolsar el 100% en septiembre, que eso en este momento las empresas sí están con un problema financiero muy grande. De manera general, esos sí los cambios, diríamos, importantes y principales, pero toda la mecánica de los impuestos, los plazos, etcétera, etcétera, no se han variado. Inclusive el asueto que hubo por día de la SAT, del empleado de la SAT, y luego el asueto que estará el 29 de junio como producto de la anticipación del asueto del 30, no varía en nada el plazo, en este caso de los impuestos que vencen el 30 de abril, porque el Código Tributario solo autoriza correr los plazos cuando esos mismos están dados en días, pero cuando están dados a una fecha dada, como por ejemplo a fin de mes o al final del trimestre, si el 30 es hábil, como sucederá en este caso, en ese momento, ese día, vence
el plazo de los impuestos. Eso tiene Yo, que tener yo, mucho yo ahí cuidado. tengo una duda, licenciado, porque Sí. la mayoría, bueno, el sistema bancario en su totalidad el día 30 estará cerrado y solo, digamos, por plataformas digitales podrá uno hacer algunas cuestiones, pero hay que entender que no toda la gente tiene banca en línea o hace sus pagos por esta vía. ¿Ahí qué pasa? Allí en este caso, realmente ahí los contribuyentes que pagan ya no a través de Bancasal, sino por medios todavía, diríamos, de ir al banco a pagar, ya son muy pocos contribuyentes. Pero la pregunta concretamente en este caso es que si no están al día, al 30, y los bancos están cerrados, sí tendrían un problema. Para efectos fiscales es hábil y eso es lo que hay que llamar a la reelección de los contribuyentes. En todo caso, deberían de hacer el pago el día de mañana, viernes, porque el 29 es... O sea, sí o sí el 30 se vence el plazo. Sí o sí, y esos son los que ya, le llamamos plazos fatales. Entonces, sí tienen que cumplir con esa disposición a más tardar el 30 de este mes. Ahora, licenciado, usted hablaba y ponía sobre la mesa una categoría interesante, asfixia tributaria. Esa asfixia tributaria afecta no solo al contribuyente, sino que también al Estado. Estamos viendo que la sociedad está demandando del Estado mayor inversión social para poder enfrentar la pandemia, pero por el otro lado tenemos a una sociedad que está perdiendo capacidad de pago de sus responsabilidades tributarias. ¿Cómo encontrar un punto intermedio en donde se pueda beneficiar con circulante a las empresas y a los contribuyentes, pero por otro lado el Estado mantenga ingresos mínimos para poder devolver a través de inversión social apoyo a quienes están siendo afectados por la pandemia? A mí me parece sumamente interesante que la asfixia fiscal principalmente se está dando para el contribuyente, pero recordemos, Cristian, que las cajas fiscales están siendo alimentadas por la aportación de los contribuyentes en general, desde el consumidor final hasta las grandes compañías. Entonces, este asunto es bien importante porque, y vuelvo e insisto, el Congreso tiene que tomar acciones al respecto referente a que tendría que ser una revisión a fondo de las leyes tributarias para incentivar la actividad económica de los contribuyentes. No estoy diciendo que se deje de pagar impuestos, eso es que quiero aclarar, pero por ejemplo hay normas en el impuesto sobre la renta que asfixian al contribuyente como el impuesto de solidaridad. Hay normas en el impuesto de la renta que asfixian al contribuyente. Ahora esa asfixia en época de la crisis económica producto de la pandemia se hace mucho más aguda en el sentido siguiente. Por ejemplo, los pagos trimestrales del impuesto sobre la renta, que en el primer trimestre veníamos con una actividad normal, se hicieron pagos materialmente importantes en su aspecto monetario de varias empresas, pero luego, a partir del mes de abril y mayo, la recaudación y obviamente la actividad económica de las empresas se viene abajo. Entonces, las empresas irán a pagar menos pagos trimestrales y es muy posible que una gran mayoría termine con pérdidas. Entonces, al no tener el flujo del dinero, las empresas, tiene como consecuencia de despido de personal, de no contratar más personal. Entonces, una regulación fiscal tendente a, por ejemplo, actualmente la legislación fiscal le dice al contribuyente, todo lo que usted paga en exceso del impuesto de la renta, lo debe de tener ahí y tiene que solicitarle autorización a la SAT para que la SAT le autorice utilizar ese pago en exceso, que es su propio dinero, a los siguientes pagos trimestrales. Esa regulación se puede cambiar de manera que los pagos en exceso el contribuyente los pueda usar de manera automática. Es más, la legislación debería establecer que ese pago en exceso no solamente pueda usarse a pagar el impuesto de la renta, sino puede usarse para pagar el IVA, puede pasarse para pagar el UCI, puede pasarse para pagar circulación de vehículos, es decir, que se haga un acreditamiento de impuestos a los demás. Solo pongo ese ejemplo nada más, pero de ahí pueden haber otros ejemplos, como por citar que debe de haber una regulación que las empresas que tengan pérdidas en este año para poder empezar a recuperarse deberían de aceptarse que las pérdidas sean deducibles en 1, 2 o 3 años, nomás en los periodos siguientes. Ahora, sí, sí, perdón, licenciado. Le hago una pregunta que nos acaba de llegar aquí vía redes sociales. Algunas personas preguntan que, dada esta situación, ya como usted muy bien lo explicó, empresas que, pues bueno,
han tenido que cerrar, o las ventas se desplomaron, han tenido que despedir personas. ¿Qué pasa con toda esta? Y no es solo aplicable a empresas, también a contribuyentes, trabajadores independientes. Esta baja en el ingreso, pero sí o sí hay que cumplir con los impuestos. Preguntan acá cómo evitar o qué hacer si la SAT dice, mire señor, perdón, pero esto se tiene que ir ya a pelearlo por la vía judicial. ¿Qué pasa en ese escenario? ¿Hay todavía una última oportunidad de poder contener que esto no se vaya? Y usted me corrige si así es a lo contencioso administrativo. No, la legislación establece una serie de procedimientos desde la fase administrativa, la fase judicial, que es el contencioso. Es más, si el contribuyente fuese desfavorable el fallo del contencioso, todavía puede acceder a acción, a casación, luego amparo y luego llegar hasta la Corte Constitucional en caso de litigio. Pero como aquí estamos hablando de cómo hacer la reactivación económica para que haya más ingresos al fisco, parte de ello es incentivar mediante leyes objetivas y razonables para el sector productivo, a efecto que se ponga a funcionar la maquinaria económica, que haya contratación de mano de obra, y al haber contratación de mano de obra hay generación de consumo, y al haber consumo se genera IVA para las empresas, se genera impuesto de la renta por parte del trabajo. Eso es lo que hace falta. Lo que pasa es que ahora no se ha tocado ese aspecto, más son aspectos, como yo le llamo, parciales, como por ejemplo la exoneración el aplazamiento del impuesto de circulación de vehículos, que es una medida a medias, que ayudará a medias, pero realmente lo que se necesita es legislación para reactivar la economía, y parte de esa economía están las leyes fiscales. Pero si seguimos con estas leyes fiscales así como estamos, obviamente las empresas irán saliendo, pues, pero no generarán la cantidad de empleos que se necesita ya cuando estemos activados 100%, cuando ya nos quiten las restricciones de la libre locomoción. Costará bastante. Ustedes saben que en 3 o 4 meses se desplomaron muchas actividades, y ustedes todos sabemos que construir después lleva mucho tiempo, y pues podrían ser años, y se necesita ir acompañados de una legislación adecuada, que es lo que no tenemos, porque si continuamos con una legislación en época en donde estábamos bastante bien, o bien esa misma legislación en un problema de reactivación, realmente nos estaría, es como andar como una llanta pinchada. Licenciado, profundizando en este ejemplo que usted pone del diferimiento del pago del impuesto sobre circulación, que es una medida popular, pero que se entiende poco en cuanto realmente puede apoyar. Digamos, familias de menores ingresos deberán pagar o diferir ese pago hasta octubre de una moto o de un vehículo no de reciente modelo. Es decir, el impacto en sus finanzas podría ser de entre 80 quetzales, que es más o menos el impuesto de una moto, no del año, pero una moto funcional, a unos 200, 250 quetzales, dependiendo del tipo de vehículo. No obstante, este beneficio, o el beneficio que ha otorgado el Congreso, le impacta más a quienes tienen vehículos del año, flotillas completas de vehículos para la actividad comercial o económica, o quienes tienen pues gustos por vehículos exóticos y vehículos caros. ¿Cuál es el real beneficio? ¿O es un oportunismo político del Congreso de la República para que en medio de la dinámica que hay actualmente por la pandemia traten de ganar y congraciarse con algún sector de la población a partir de este tipo de medidas? Yo considero que tiene una medida política y con un sentido económico a una población muy necesitada, pero recordemos, Cristian, que la población no es tonta. La población ya no se le puede dar un dulce. Y yo he dicho que, por ejemplo, el aplazamiento fue para octubre. Eso no va a funcionar mayor cosa, porque las personas que han disminuido sus ingresos o que están sin trabajo, Cristian, con ese problema económico que tenemos en las empresas, no van a conseguir un empleo de manera inmediata en octubre, noviembre o diciembre. De tal manera que llegará todavía a fin de año y todavía tendremos problemas económicos. Entonces, lo de octubre solo fue un tema bastante, digamos, con mucha bulla, pero el efecto de beneficio para la persona es muy poca, considerando que octubre ya lo tenemos a 3, 4 meses, pero yo considero que en 3, 4 meses no estamos bien como para pagar impuestos. Muy seguramente los contribuyentes que tienen sus vehículos
si no hubieran dado la prórroga, no lo pagan. Y si llega octubre tampoco lo van a pagar porque no tienen dinero. Tendrán que circular o correrse el riesgo que le consiga o le impongan una multa, pero fue una salida a medias, no es de fondo, que ayudará en un aspecto mínimo. Recordemos que son varios vehículos y sobre todo los vehículos de reciente modelo u otros modelos, que dentro de ellos hay personas pues, que tienen su capacidad para pagarlo, pero hay muchas personas que en las empresas les imponen para ventas, para visitas, un vehículo reciente y ahora si no tienen trabajo tendrían esas también implicaciones financieras. O sea, como usted muy bien lo dice, es una medida entre política que tiene un beneficio económico, en mi opinión, bastante mínima y no lo va a sentir la población. Otra pregunta que nos hacen acá, ¿qué hacer si ya no puedo seguir pagando el convenio que había firmado con la SAT para en 18 cuotas poder pagar mis atrasos? Entiendo que es una persona que ya tenía un convenio, pero no lo puede seguir pagando. ¿Ahí qué se hace? Ese sí es un problema muy serio porque en el mismo Código Tributario establece que el convenio, si se incumple el pago, ese convenio se constituye en un título ejecutivo y ya al haber incumplido varios pagos, la SAT puede acudir al juicio económico coactivo y mediante una demanda judicial le puede cobrar al contribuyente y le puede embargar, le puede arraigar cualquier medida precautoria. Ese es un tema bien complicado porque la salida sería de que lo pague o que consiga un financiamiento por otro lado, porque en este caso las leyes son bastante frías y la SAT la estará aplicando porque la ley no le concede otra función más que ejecutar el título de crédito. O sea, ya no hay otro paso para negociar ahí. Ya no. Bueno, el otro paso que puede hacer es llegar al económico coactivo y ahí le impondrán la multa, los intereses, etcétera. Y en el económico coactivo, el Código Tributario le concede a la persona o a la empresa o al contribuyente el poder solicitarle al presidente de la República que le exonere los impuestos, pero no puede exonere los intereses y la mora, pero el impuesto como tal lo tiene que pagar. O sea que ese es un tema muy delicado. Por ello es que si se acude a una facilidad de pago, se tiene que pagar. El mismo Código Tributario establece claramente que es un título ejecutivo y sin cumplimiento la SAT acudirá al juicio económico coactivo y eso ya es una demanda ya de cobro judicial y se le complica al contribuyente lamentablemente. Ahora, licenciado, usted ha referido muy contundentemente que las leyes tributarias son frías, son directas y como toda ley no se deben o no se pueden infringir a menos que se esté dispuesto a asumir los costos del control del Estado, de la punición. Pero referido a que estamos en medio de una situación completamente anómala, en un momento en que la pandemia está golpeando muy frontalmente a las economías, no solo de empresarios, sino de familiares, de personas, de profesionales liberales, etcétera, ¿cuáles considera usted que deberían de ser las reformas por una única vez o muy puntuales que el Congreso debería promover, más allá de estar haciendo este tipo de ampliaciones populistas? ¿Cuáles considera que deberían ser las reformas a las leyes ya existentes que pudieran beneficiar no solo al contribuyente en este momento de crisis, sino también a evitar que haya un descalabro en las finanzas del Estado? Sí, interesantísimo, porque aquí es donde interviene el Congreso. Por ejemplo, el caso bien manifiesto que nos explican de incumplir un convenio de pago, el contribuyente no tiene las condiciones económicas para pagarlo. Y quiero explicar algo. En el Código Tributario hay una figura de eximente de responsabilidad en casos de fuerza mayor o casos fortuitos. Pero eso está legislado en el Código Tributario, en el sentido que si yo incumplo mi obligación tributaria, pero hay un eximente de responsabilidad cuando es caso fortuito o fuerza mayor, pero lamentablemente ese tipo de perdón o lo que le exime a uno los intereses y recargos no se aplican de manera automática. El contribuyente tiene que hacer un proceso de petición, pero que la SAT lo conceda, ese es el otro problema. Entonces, y aquí es donde entra el papel del legislativo a efecto de que todos esos problemas como lo que nos están exponiendo y otros más, de contribuyentes que desde el año pasado por situaciones económicas no han pagado y ahora mucho menos,
y si tiene la posibilidad de pagar, debería establecerse una legislación en base a una exoneración de multas y recargos y facilidades más allá del Código Tributario, y facilidades como es el caso de ya concedidas y no se han podido cumplir, como una renegociación para poder viabilizar el pago y jalar recursos para las cajas fiscales. Y adicionalmente también el presidente de la República tiene la facultad, la Constitución se lo concede, de promulgar un acuerdo para exonerar multas y recargos a los contribuyentes por 3 o 4 o 5 meses. O sea, pero tampoco el presidente ha asumido una emisiones de regulaciones al respecto. O sea, tanto el legislativo como el ejecutivo están dejando que se marche como que estuviéramos bien, pero señores, no estamos bien, estamos... Claro. Para finalizar ya, licenciado, que se nos agota el tiempo, usted lo ha dicho en su última frase, no estamos bien, o sea, la verdad que esto ha resentido y golpeado a todo nivel, y pues la SAT sigue su camino y su rumbo, y la exigencia, y a veces hasta una cosa, hay que decirlo, usted ve en el panorama, en esta situación anormal, atípica que está el país, ¿ve usted alguna posibilidad que el Congreso y el Ejecutivo puedan dar algún respiro a los contribuyentes, ya sea a finales del 2020 o dentro de unos 2 o 3 meses, que pueda aliviar un poco todo este tema y no tener que ir a pagar a juzgados, tener que pagar a abogados, asesores que le embarguen las cuentas a uno, arraigados? O sea, ¿ve usted un escenario que pueden hacer algo? Yo pensaría como una esperanza de apelar al sentido, diríamos, si se puede llamar, al sentido razonable de los legisladores para que vean la situación que se está viviendo. Pensando en esa situación, no deberíamos descartar y pensemos que hay una esperanza que el legislativo sí vaya a emitir una legislación para reactivar la economía para bien, principalmente de Guatemala, porque recordemos que el sector empresarial y productivo es el que aporta el ingreso y teniendo regulaciones, es más, pudieran existir hasta atracción de inversiones extranjeras y no solamente nacional. Ese es el momento y se lo dejamos en las manos de los diputados, y que sea historia que en un momento de crisis económica, de enfermedades y de temas muy serios, si el Congreso toma acción, pasará a la historia, y si no toma acción, pasará a la historia como alguien que no jugó un papel importante, tan trascendental como lo necesita Guatemala en estos momentos. Bueno, gracias al licenciado Oscar Chile Monroy por haber estado con nosotros esta noche. Gracias por sus aportes. Gracias, muy amables, a la orden. Bueno, un tema complejo, Cristians, porque ya se decía acá el término que utilizaba el abogado Chile Monroy, el licenciado Chile Monroy, las leyes tributarias son leyes frías, y sí o sí se cumplen, y si no, pues ahí ya nos pintó los escenarios catastróficos. Nadie querrá en esta situación que le embarguen las cuentas bancarias, ¿no? Y Mario, aquí es muy importante que la población esté muy alerta, puesto que el manejo discursivo de los políticos hace pensar que los beneficios que dan son exoneraciones, y eso no es así, digamos. No es así. Hay un diferimiento, es decir, nos están trasladando hacia el futuro la responsabilidad tributaria. Entonces, algunos diputados, de manera malintencionada, manejan el planteamiento discursivo como que si estuvieran condonando o eximiendo del pago. Y esto, como ya el licenciado Monroy refería, va a golpear la economía, la microeconomía, sobre todo la economía familiar, en un momento en donde posiblemente la condición económica va a ser mucho más compleja. En ese sentido, es importante manejar con mucha racionalidad los gastos y el manejo administrativo de los recursos en estos momentos de pandemia, Mario. Así es. Bueno, gracias, Cristians, por habernos acompañado esta noche de jueves, y a ustedes en casa tengan un reparador descanso.